Dios es bueno. Podés tomar asiento, apenas te sentás, decirle al que está al lado, qué bueno que estés en la casa de Dios. Un ratito. Isaías 61, versículo 1, comienza dando claridad y llevándonos a un nuevo nivel, auxiliándonos para creer que el Señor tiene algo especial para cada uno de nosotros. ¡Ay, qué especial! El Señor tiene algo especial para cada uno de nosotros. Los de la mañana hoy le pregunté, ¿ustedes son mejores que los de la tarde? Y ellos empezaron a, ¿sabe cómo decimos amén nosotros? Se reagrandaron. El Señor tiene algo especial para nosotros. No, los de la tarde son mejores. Qué tremendo. Así que le creemos al Señor. Hay una palabra rema que estamos teniendo que dice, no hay mal que por... Ah, no. ¿Cómo es? Está costando. Vamos de nuevo. Vamos a hacer así. Los de acá, de este lado, le van a decir cómo es la palabra rema a los de acá. Y los de acá la van a devolver. Así que empezamos. Tremendo, tremendo. ¿Se animan? Bueno, yo cuento hasta 3 y vamos. 1, 2, 3. Tremendo, un empate perfecto. Quedamos bárbaros. Miralo a los de este lado y decirle te bendigo. Y ustedes mándenle te re bendigo. Aleluya. El Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a los que están en duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de alabanza en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas, restaurarán los escombros de antaño, repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Gente extraña pastoreará los rebaños de ustedes. Sus campos y viñedos serán labrados por un pueblo extranjero, pero a ustedes los llamarán sacerdotes del Señor. Decirle al que está al lado, sacerdotes del Señor. Les dirán ministros de nuestro Dios. Se alimentarán de las riquezas de las naciones y se jactarán de los tesoros de ellas. Y en vez de vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra, se regocijará en su herencia. Y así en su tierra recibirá doble herencia. Y su alegría será eterna. Yo, el Señor, amo la justicia, pero odio el robo y la iniquidad. En mi fidelidad los recompensaré y haré con ellos un pacto eterno. Sus descendientes serán conocidos entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Quienes los vean los reconocerán que ellos son descendencia bendecida del Señor. Descendencia bendecida del Señor. Me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación, me cubrió con el manto de justicia. Soy semejante al novio que luce su diadema y a la novia adornada con su joya, porque así como la tierra hace que broten los retoños y los huertos que germinen las semillas, así el Señor y Dios hará que broten la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Ese es tu Dios. Decirle al que está al lado, qué Dios que tenés. Y qué intenciones que tiene el Señor para con nosotros. En medio de este mundo sin esperanza y lleno de malas noticias. ¿Cuántos escucharon malas noticias en este tiempo? Aún en las filas de la iglesia estamos escuchando malas noticias, estamos escuchando de situaciones difíciles, pero allí está la mano del Señor.
siempre el Señor va a estar de nuestro lado. Y aunque la carne esté dudando de esto, aunque el enemigo tenga un mensaje contrario a esto, somos más que bendecidos, somos gente de victoria, somos aquellos que están bajo su cuidado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Así que la idea es que nosotros somos los que portamos la buena noticia. Portamos la buena noticia. En este tiempo entonces, siempre la buena noticia de gracia y del amor abundante de Dios para todos los que se acerquen a Él es algo que debe hacerse conocer, algo que tiene que correr. Dios tiene planes buenos para nuestras vidas y anhela bendecirnos, y anhela bendecirnos. Y anhela bendecirnos. Yo no sé si vos entendés que cuando vos decís amén, decís así sea. Y cuando yo suelto una promesa del Señor y vos decís así sea, la estás agarrando en el aire y la pones en tu corazón. Así que vuelvo a decir entonces que Dios tiene planes de bendición para tu vida. Aleluya. Entonces la idea es que hoy podamos determinarnos. El Señor te quiere bendecir. La primera cosa que nosotros necesitamos es conocer esa verdad. No podemos proclamar la verdad si no la conocemos. Quiero contarte que hay muchos cristianos evangélicos que todavía siguen yendo a misa. Hay muchos cristianos evangélicos que cuando se hace la hora del culto, vienen al culto, cazan la Biblia, cantan lo que pueden y simplemente regresan a su casa. Lo intentan y están en la búsqueda y gloria a Dios por eso. Pero queremos ser de los que van más profundo, queremos ser de los que están enamorados del Señor. Enamorados del Señor. Contale al que está al lado, estoy enamorado de Cristo. No te creyó, decíselo más fuerte. Estoy enamorado de Cristo. Aleluya. El que quiere bendecirte ya hizo todo lo que había que hacer. Ahora sos vos el que tiene que de una o de otra manera retribuirle al que hizo todo por vos. Tenemos que primeramente aceptar esa verdad en nuestro corazón. Muchas veces decimos hay que aceptar a Cristo y lo tomamos como una sencilla oración y creemos que esa oración es mágica. Son palabras que yo digo y porque las dije ya me transformo en alguien. Tengo que tener entendimiento, tengo que velar, pasar tiempo en su presencia, pedirle al Espíritu Santo que me convenza de pecado y entonces determinarme, ahora sí soy de Cristo. Ahora sí soy de Cristo. Decirle al que está al lado, decirle amén porque no la corto más. Entonces entendemos que somos de Cristo. Los deseos de Dios para nosotros son buenos. Cada uno de nosotros viene delante del Señor haciéndole saber los deseos que tiene. ¿Cuántos tienen deseos que son presentables delante del Señor? ¿Cuántos desean una mejor casa? ¿Cuántos desean una empresa? Un coche para él y para la esposa. ¿Cuántos desean un bienestar económico? ¿Cuántos desean ser gente que les sobre como para ayudar? Aleluya. Ahora, esos buenos deseos se los hacemos saber al Señor, pero llega el momento donde tenemos que saber lo que Dios desea de nosotros y tenemos que estar dispuestos y creerle a Dios que va a hacer cosas grandes con nuestras vidas. Dios quiere hacer cosas buenas. Dios quiere comenzar algo sencillo. Dios te quiere ungir. Lo leíamos ahí en los versículos 1 al 3 de Isaías y entendemos que Dios quiere ungirte. Dios te quiere capacitar. Una gran necesidad de cada uno de los cristianos es vivir con esa unción sobre nuestras vidas. Esta unción es la presencia de Dios. ¿Cuánto quieren presencia de Dios? Hoy Jorge hacía memoria del pasaje base y entendemos que el rey David supo lo que era la presencia, deseó la presencia y llevó adelante su proyecto de ir en busca de la presencia. ¿Cuántos van a buscar la presencia de Dios? Yo quiero ser de los que buscan continuamente la presencia de Dios y los que buscan la presencia de Dios la hallan. Los que buscan la presencia de Dios la viven. En el nombre de Jesús, más presencia de Dios en nuestras vidas. La presencia de Dios entonces es la que me capacita para vivir una vida de satisfacción personal y de fruto en el ministerio que el Señor me haya puesto. La misión que Él nos ha encomendado en Cristo Jesús se cumplió cuando Él fue a la cruz y ahora esta promesa ya
es real para nosotros. Ahora, simplemente la idea es que nosotros seamos lo que Cristo dijo que éramos, y eso es a través de la fe que Dios ha puesto por medida en nosotros. El Espíritu Santo, el Espíritu del Señor está en nosotros. Él nos ha enviado, Él nos capacita y Él nos da fuerza para el ministerio. Ahora, ni uno de nosotros puede quedarse solamente con la experiencia de la unción, la experiencia de la visitación, la experiencia de la gloria. Un momento del poder y la manifestación de Dios son tremendos, marcan nuestras vidas, pero no puedo quedarme con eso. Tengo que ir por más, tengo que entender que eso tenía un sentido. Y uno de los sentidos que tiene justamente es que me capacita, me activa para que yo pueda ser de los que cantan, de los que proclaman las maravillas del Señor. Me lleva en primera instancia, como compartíamos el domingo, a conocer aquello que tengo que compartir, porque no puedo compartir algo que yo no conozco. Tengo que ir y tengo que tener el deseo de escudriñar y de profundizar para poder alcanzar mayor conocimiento. Y entonces, con ese nivel de revelación que el mismo Señor permite, yo pueda ser alguien que promociona eso que yo he recibido y lo suelta sobre otras vidas. Muchos de nosotros sabemos que un montón de situaciones dolorosas que tu familia, que tus amigos, que tus vecinos, que gente de alrededor tuyo está viviendo, se solucionarían sencillamente con Cristo reinando en sus corazones. Muchos matrimonios no estarían deshechos si Cristo estaría ocupando el lugar que tiene que ocupar. Muchos hijos no estarían enfrentados a sus padres si Cristo estaría ocupando el lugar que tiene que ocupar. Y así creemos que cuando Cristo ocupa el lugar que tiene que ocupar, las cosas funcionan bien en las empresas, funcionan bien en la preparación, en la capacitación y aún en el testimonio que nosotros podemos dar. Tenemos que colocar a Cristo en el lugar más alto de nuestro corazón. Allí tiene que estar entronado, allí tiene que lucir, y eso me tiene que llevar a que yo sea alguien que tiene el deseo de proclamar en el nombre de Jesús. Así que bajo esta unción lo primero que pasa es que comienzo a proclamar. Decirle fuerte al que está al lado: proclamemos. Aleluya. La palabra en Isaías 55:10 nos decía: predica buenas nuevas a los abatidos. Todo aquel que no tiene a Cristo está derrotado. Todo aquel que no tiene a Cristo está en muerte. Nosotros tenemos vida y tenemos que soltar ese mensaje en el nombre de Jesús. La idea entonces es que podemos decidir hoy que el cielo va a descender a la tierra cuando confesemos el nombre de Jesús. Que algo nuevo va a pasar en esa vida que estaba opaca, caduca, que ya estaba a punto de la muerte y se va a levantar en victoria en el nombre de Jesús. Estamos para eso, estamos para proclamar el nombre de Jesús, para proclamar las maravillas del Señor, las maravillas del Señor. La palabra ya fue soltada. Nosotros somos portadores y somos nosotros los que tenemos que simplemente hacer este ejercicio bajo la unción, empoderados en el Señor y fluir para la gloria de Él. Tenemos que entender que cada palabra es una semilla y el Señor ha soltado promesa para aquellos que sueltan la semilla. El Señor simplemente habla de pan para aquel que es capaz de sembrar. ¿Será que algunos de nosotros no estamos conociendo la abundancia por nuestra desobediencia, por nuestra limitación? ¿Será que estamos siendo privados de alcanzar algunas cosas porque sencillamente no nos conducimos de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros? Entendemos que la palabra que nosotros portamos tiene autoridad, tiene poder y hará un efecto, hará un efecto, hará un efecto. La palabra del Señor no vuelve vacía, sino que cumple con el propósito para la que el Señor le envió. Todo lo que yo suelte en el nombre de Jesús va a ser algo glorioso. Proclamar quiere decir vocear, levantar la voz, publicar en voz alta una cosa para que sea conocida. En la antigüedad, el que proclamaba los mensajes del rey se llamaba heraldo del rey. Juan el Bautista fue el heraldo del Mesías. Mateo 3, versículo 1 y 2 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo: arrepentíos. ¿Cómo decía Juan el Bautista? Porque el reino de los cielos se ha acercado.
Isaías 58, versículo 1, dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado. Somos aquellos que estamos puestos para levantar la voz y soltar la palabra de Dios. Jeremías 2, versículo 1 dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, vos sos un enviado de Jehová, vos sos un enviado de Dios, vos sos el instrumento que el Señor quiere usar. Dice: así dice Jehová, y entonces dice: me he acordado de ti, de tu fidelidad, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí, y en el desierto y en la tierra no sembrada. ¿Sabe? En estos días, llamando a una lista de pastores para poder convocarlos al próximo festival de Billy Graham, me encontré con un pastor que con una voz opaca, triste, me contestó y me dijo: no pierda tiempo conmigo, yo no voy a poder. Y entonces le pregunté por qué y me dijo, llorando: estoy solo, estoy en una cama, mi familia poco me visita, mi iglesia, por consejo de la asociación a la que pertenezco, cuando pedí que mandaran ayuda por mi enfermedad, me dijo que se cerrara, y ahora la iglesia está cerrada. Cuando Zulma entró al living donde yo estaba haciendo los llamados, me encontró llorando, y lo que pasó fue que el Señor me quebrantó y me motivó a pedirle que me permitiera orar por él, y estuvimos orando. Y no solo orando, sino que tuve una oportunidad de hacer esto que estamos hablando hoy, y pude proclamar que el Señor no se olvidaba de nada de lo que este varón por tantos años sembró en aquel lugar, que el Señor no se olvidaba ni que era deudor de nadie, y que el Señor lo iba a recompensar y que iba a operar en su favor. Y declaramos que tenemos un Dios que sana, que salva y que liberta, y declaramos que tenemos un Dios de misericordia que estará operando sobre su vida. Entiendo entonces que muchas veces vamos a encontrarnos, porque lo buscamos, o casualmente, como en esta ocasión, la oportunidad de proclamar aquello que el Señor ya ha dicho y ha determinado en los cielos. Y solo falta que seas vos el canal que te dejas usar para proclamar que el Señor lo hará. Todos los que estamos mencionando proclamaban la palabra de Dios, el mensaje de Dios, lo que Dios decía al pueblo. La palabra tiene que salir del Señor. La palabra, para que tenga efecto, tiene que venir de Dios. No tiene que ser mi buena intención, no tiene que ser mi conocimiento, no tiene que ser la misericordia de mi propio corazón, tiene que ser lo que Dios dice. Y cuando yo digo lo que Dios dice, pasan cosas tremendas en el nombre de Jesús. De acuerdo a los pasajes que estuvimos leyendo ahí en Isaías, también estamos para dar consejería. La palabra dice vendar a los quebrantados de corazón. No estamos para ser críticos, no estamos para enterarnos de los detalles, no estamos para matar a aquellos que han errado, sino que estamos para enseñarles cuál es el camino, para aconsejar que haya arrepentimiento, para que vuelvan en sí, para que se encarrilen y se enfoquen correctamente. El Señor también nos quiere usar para liberación. La palabra decía publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Sos vos el que podés decirle a aquel que está atado, a aquel que está encerrado, a aquel que piensa que ya no tiene salida. Sos vos el que podés proclamar frente a él que hay un Dios que puede hacerlo libre, que puede hacerlo libre. Que ante el arrepentimiento las cadenas del pecado se cortan y la libertad viene en el nombre de Jesús. También el que está ungido puede proclamar palabra profética. La palabra decía a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios. Somos aquellos que estamos puestos para proclamar en el nombre de Jesús. Estamos para proclamar consolación, a consolar a todos los enlutados. Nosotros estamos también para, cuando soltamos una proclama, hacer una impartición. La palabra y el texto que leíamos en Isaías nos decía ordenar, mandar.
Por eso dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, mandar manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Nosotros estamos también para impartir el poder y la autoridad del cielo allí donde no lo hay, donde hay gente indefensa, donde hay gente que ya no tiene fuerza. Ahí llegan los hijos de Dios y proclaman con autoridad palabras que rompen cadenas en el nombre de Jesús. Tengo que ser de los que proclaman. Tocarle la espalda al que está al lado y decirle, proclaman en nombre de Jesús. Todo lo que Dios dice produce algo. Todo lo que Dios dice crea, genera cosas. Yo tengo que entender que tengo una gran responsabilidad, pero a la vez es un precioso privilegio. El Señor no está buscando gente perfecta. El Señor no está buscando máster en teología. No está buscando gente de profundos conocimientos. Lo que está buscando es gente sensible. Gente que simplemente tenga la intención de obedecerle al Todopoderoso. Y yo no sé cuántos hay hoy en este lugar que tienen la intención de obedecerle a Dios. Seguramente el Espíritu Santo, inmediatamente que lo estás pensando, te está llevando a ese momento donde no fuiste obediente. A esas deudas, a esos pendientes que tenés con el Señor. Y seguramente nada tiene que ver con ponerte contra la pared y hacerte sentir culpable, sino que el Señor está haciéndolo para que puedas poner en orden y manifestar arrepentimiento y tomar una decisión y ser de aquellos que en esta ocasión sí van a obedecer. Sí van a obedecer. Génesis 1, versículo 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios la palabra, hágase la luz. Y la luz se hizo. Nosotros no sabemos cuánto tiempo estuvo el Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas, pero no estaba sucediendo nada en ese tiempo, sino hasta que Dios habló, soltó su palabra. Muchas cosas que están detenidas en nuestra vida, en nuestros proyectos, en nuestros sueños, aún en la iglesia, en la célula, en cada lugar donde estemos soñando y deseando, muchas cosas pudieran estar detenidas porque no hemos proclamado, no hemos soltado una palabra de autoridad. El Espíritu Santo está, el Espíritu Santo se mueve, pero no estamos soltando la palabra en el nombre de Jesús. Muchas cosas que pudieran estar detenidas en nuestras vidas, y esto tiene que ver justamente con esto, con que nos quedamos con el mover del Espíritu Santo. Por supuesto que es suficiente, pero a esto se le acopla la palabra y entonces se genera una nueva realidad. Viene un milagro en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tengo que ser de aquellos que sueltan palabras que lo transforman todo. Lo que estaba muerto va a tener vida en el nombre de Jesús. El Salmo 33, versículo 6 dice, por la palabra de Jehová fueron creados los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dios usó dos cosas para crear, su palabra y su aliento, o sea, el Espíritu. Nosotros tenemos por la gracia y en esta dispensación, por la obra de Cristo, llegada y oportunidad a el Señor, por el nombre de Jesucristo y el Espíritu Santo, trabajando con la iglesia, con el Espíritu y con la palabra. Vamos a ir por todo lo que Dios tiene, por todo lo que Dios tiene. Hebreos 3, versículo 1 dice, por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Es en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Filipenses 3, versículo 13 y 14 dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero no mirando atrás. Decirle que está al lado, sin mirar atrás, sino que extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta,
al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay un llamado, hay algo a lo que fuimos convocados y tenemos que continuar, dejar de mirar atrás y avanzar en el nombre de Jesús. Avanzar en el nombre de Jesús. Lo que el apóstol Pablo entonces nos está diciendo es que todos estamos en los caminos del Señor y todos los que estamos en estos caminos tenemos como llamamiento de Dios el proclamar su palabra, el proclamar su palabra. Tengo que ser de los que proclaman la palabra de Dios. Tengo que habituarme, tengo que guardar textos en mi corazón, en mi memoria. Tengo que determinar que seré de los que proclaman la gloria de Dios. Entendemos entonces que día en día cantando y proclamando las maravillas, esa es mi función, ese es mi formato, eso es lo que yo tengo que acomodar a mi servicio, a mi trabajo, a mi profesión, eso es lo que tengo que acomodar a mi familia, si todos mis seres queridos, si mi congregación, si mi célula, mi grupo vive de esta manera, voy a ir de victoria en victoria, porque día en día voy a ir construyendo, día en día voy a ir cantando, día en día voy a ir proclamando. No sé cómo está tu casa, no sé cómo están tus sueños, no sé cómo están tus proyectos, pero cada día va a ir mejor si sos capaz de seguir la receta que Dios nos dio para este año. Día en día vamos a cantar y proclamar las maravillas del Señor. Las maravillas del Señor. Las maravillas del Señor. Hay veces que la palabra de Dios nos visita para traer consuelo, para traer paz. Hay veces que la palabra de Dios nos motiva, principalmente los mensajes que tienen que ver con la gracia, con la misericordia, porque es algo que es difícil de entender, algo que no merecemos, que nos visita, llega a nosotros y eso produce gozo. Y muchos tienen la intención de adorar, de alabar, de exaltar al Señor. Cuando queda claro y es evidente que no somos merecedores de nada y el Señor nos otorga desde sus riquezas en gloria tantas cosas. Pero llega otro momento donde la palabra nos convoca a ser útiles en sus manos. Nos da el privilegio de ser esos soldados que conforman el ejército que Dios ha llamado. El Señor no puede pedirle a los ángeles que hagan la proclama que puede hacer solamente aquel que fue redimido, comprado por la sangre. Y los redimidos somos nosotros, los que llenos de pecado, los que ni siquiera deberíamos haber sido considerados por la gracia del Señor. Hemos sido alcanzados, limpiados y puestos en un lugar de privilegio como hijos de Dios. Y ahora como hijos del Señor, el Señor nos está convocando a que seamos capaces de proclamar, en este caso y en esta ocasión, predicando la palabra, declaramos que proclamamos su palabra. Pero cuando proclamamos su palabra damos detalles de cada una de las maravillas que Dios hizo, que hace y que puede hacer en favor de aquellos que todavía no lo conocen o aquellos que pretenden conocerlo y todavía no han alcanzado esa gloriosa experiencia. Creo yo que mensajes como estos tienen que despertar en nosotros gratitud. Los mensajes más importantes para nuestra vida son los que nos incomodan, los que nos chocan, los que generan en mi corazón un discurso listo para justificar cuál es mi condición actual. Lo que muestra el ser humano cuando es desafiado por Dios es cuánto dolor, qué mal que le hicieron, qué mal que la pasó. Inmediatamente empieza a medir los errores y empieza a decir lo poco que erró él y cuánto han errado en su contra. Y le pide a Dios justicia. Y creo yo que ni uno de nosotros debería pedir justicia, sino que deberíamos ser de los que disfrutan, se gozan en la misericordia del Señor y los que por haberla disfrutado
la anuncian a todo aquel que todavía no la percibe, en el nombre de Jesús. ¿Cómo vamos a proclamar la palabra de Dios? Cuando Dios manda a Moisés a libertar el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Moisés se enfrentó con dos realidades que nosotros también enfrentamos. La primera realidad es que Moisés tenía miedo. Decirle que está al lado, tenía miedo. La segunda realidad era que Dios se lo estaba ordenando. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Ordenando. Moisés miró la primera realidad y dijo, no puedo. Y esa realidad es la que nos enfrentamos muchos de nosotros y le decimos al Señor, no puedo. No vamos a usar mucho tiempo para esto, pero hoy por la mañana hablamos de cuántas veces lo intentamos, cuántas veces quisimos, pero seguramente si levantamos, ¿cuántos fracasaron predicando alguna vez a alguien? Todos. Alguna vez tuvimos miedo, alguna vez fuimos decididos y llegamos al momento y al lugar y ni siquiera nos atrevimos a hablar. Hablamos de cualquier cosa menos de lo que teníamos que hablar. No proclamamos. Muchas veces sentimos vergüenza, muchas veces le expresamos. Yo mismo le hice saber al Señor que no era digno de predicar de su nombre, siendo el pecador inmundo que yo era. Yo había recibido a Cristo, pero estaba acomodando un poco todavía mis cosas, entonces creía que no era digno. Entonces no quería predicar. Cuando acomodé esa situación, entendí que sí, que ahora yo era digno, pero que no tenía el conocimiento. A ver si me encuentro con un testigo de Jehová que sabe 7 versículos de memoria y me pasea por esos 7 y me dejó pagando. Entonces yo decía, no tengo la capacidad para hacerlo. Y así continuamente vamos a encontrar algo que va a generar en nuestro corazón esa pseudo paz, esa tranquilidad ficticia. Y nos va a hacer pensar que por esta vez la tenemos que dejar pasar. Y la idea es que a tiempo y fuera de tiempo, y donde quiera que estemos, tenemos que ser los que proclaman las maravillas del Señor. Así que en el caso de Moisés, ahora estaba entendiendo la segunda realidad, era que Dios le ordenaba. Moisés miró la primera realidad y dijo que no iba a poder, como muchos de nosotros. Y la verdad es que esos momentos son muy difíciles de pasar y pueden marcarnos de tal manera que decidimos no hacerlo nunca más. Hay mucha gente en las iglesias que sabe mucho de la palabra de Dios, que sabe mucho de las maravillas, que aún ha experimentado maravillas, pero nunca ha salido a proclamar esas maravillas en la calle. La gente muchas veces tiene miedo. Cuando Dios vio que Moisés no tendría el ánimo, entonces dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y eso es lo que hace el Señor con tu vida hoy. Preguntarte, ¿qué tenés en la mano? Moisés dijo, una vara de pastor. Era lo que él se estaba dedicando en ese entonces. Dios le dijo, tira la vara al suelo, y la vara se convirtió en una culebra, en una serpiente. Moisés quiso salir huyendo de su propia vara, que era la realidad que él estaba viviendo. Ahora era una culebra. Dios le dijo que la agarrara y le dio una instrucción que parecía negativa. Cualquiera que conoce de serpiente sabe que lo último que tiene que hacer es tomarla de la cola, porque seguramente va a hacer un giro y va a terminar picándolo. A pesar de lo peligroso de la situación, Moisés cerró los ojos para no ver la culebra, sino que seguramente pensó en la vara y la agarró. Y esto hizo que se convirtiera otra vez en una vara. Para la tranquilidad de Moisés, de aquí en adelante, le dijo Dios a Moisés, cada vez que uses la vara, sabrán que se te ha aparecido Dios. Éxodo 4, del 1 al 5, relata esto que estamos hablando. Después de eso, Moisés ya no era el mismo, porque su realidad cambió. Éxodo 7:1 dice, Jehová dijo a Moisés, mira que te he constituido, escuche, Dios, con minúscula, para Faraón. Y Aarón, tu hermano, será tu profeta. Deberíamos estar tratando de entender esto. ¿Y qué querrá decir? Sino que Moisés era un hombre común, corriente.
pero que caminaba con el poder de Dios. Y ahí está entonces lo que el Señor tiene para los que tenemos temor de proclamar, pero tenemos la intención de obedecer. El Señor tiene la promesa de llamarnos a aquellos que caminamos con el poder de Dios. Yo quiero ser de los que caminan con el poder de Dios. Moisés proclamaba, movía la vara y lo que él decía se hacía realidad. Si Moisés no hubiera tenido aquella vara, no sé cómo hubiera hecho cuando tuvo que ordenarle al mar que se abriera en dos. Entiendo que muchos de nosotros tenemos cosas que no parecen valiosas ni muy útiles para servir al Señor. Pero a pesar de esto, el Señor puede usarlas porque están en nuestras manos. No sé cómo estás usando la palabra de Dios, que es espada de dos filos. No sé cómo estás usando las redes. No sé cómo estás usando la posibilidad de involucrarte en determinados ámbitos. No sé cómo estás usando tu profesión. No sé cómo estás usando ese tiempo donde estás unido a otras personas en el trabajo, en tu estudio, en diferentes lugares. Hay cosas que Dios te dio y tenés que ponerlas al servicio del Señor. Ponerlas al servicio del Señor. Cuando miramos palabras como esta, sencillamente decimos qué hermosa es la palabra del Señor. Y el Señor hoy está preguntándonos, ¿qué tenés en tu mano? Sé sensible y deja que sea el Espíritu Santo quien te lo muestre. Hay cosas que vos tenés a la mano que pueden ser usadas de una manera gloriosa para proclamar la autoridad, para proclamar las maravillas del Señor. Tengo que ser de los que proclaman la palabra de Dios. Si no podés proclamar, entonces como vos mismos es tiempo de que entendamos que tenemos que proclamar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque si yo no proclamo día en día, dice la palabra que las piedras van a hablar por mí. Yo no quiero que ni una piedra hable por mí, quiero ser el que habla en el nombre de Jesús. Tengo que ser de los que proclaman la palabra. Proclamar también entonces quiere decir confesar de forma agresiva. Es enviar la palabra de Dios con poder a cualquier situación de nuestra o de otras vidas. Podemos constituirnos en un heraldo de Dios cuando proclamamos su palabra, porque los heraldos decían oíd, oíd, y todos escuchaban. Cuando vos te llenás del Espíritu Santo, cuando decidís dejar el temor a un lado y obedecerle a Dios, tu voz va a ser oída. Ya no hay lugar para el error, para los fracasos. Ahora comienza el tiempo de la victoria. Y así como respaldó a Moisés con una vara, no sé cómo ni con qué te va a respaldar, pero si Dios te está llamando y vos obedecés, tenés el respaldo de Dios. Cuando proclamamos, entonces nos volvemos la voz activa de Dios. Cuando proclamamos, tenemos que hacerlo no solo con palabras, sino también con el Espíritu, porque no se trata de letras solamente, tengo que estar unido al Espíritu. El que proclama la palabra necesita hacerlo con el Espíritu de Dios para que el mensaje no vuelva vacío. La palabra entonces crea, sustenta, pero también destruye. Tengo que saber que manejo algo que es poderosísimo. Segunda de Pedro 3, versículos 6 y 7 dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en el agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Tenemos autoridad, una autoridad tan grande
y no podemos ser temerosos de nada en el nombre de Jesús. Así como la tierra entonces fue castigada y anegada por las aguas en el diluvio universal, donde perecieron los impíos, dice la Biblia, que por esa misma palabra están ahora guardados los cielos y la tierra hasta el día del juicio por el fuego. O sea, por la misma palabra que crea, también somos sostenidos y también llegará la destrucción. En la palabra hay poder, hay poder. Hay un juicio pendiente, y en Mateo 24, versículo 14 dice: será predicado o proclamado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Dónde tiene que estar predicado? Para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lo único que falta es que el evangelio de Cristo sea predicado en todo el mundo, para que el Hijo del Hombre venga otra vez a levantar a su pueblo, y después la gran tribulación y el fin. Hay mucha gente que piensa que porque han pasado ya 2000 años, el Señor no tiene intenciones de volver. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no solo es paciente con los que no procedieron al arrepentimiento, el Señor es paciente con los que no proclamamos la autoridad de Dios para dar lugar a que muchos puedan arrepentirse. Tengo que proclamar la palabra de Dios. Zul, para ir entonces cerrando, la palabra es la que nos va a juzgar. Estamos y debemos estar atentos a la palabra día en día, porque la palabra es la que nos va a juzgar. Mire, Oseas 4, versículo 6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tengo que visitar la palabra, involucrarme con la palabra, leer la palabra, asociarme con la palabra. Tengo que estudiar, tengo que recibir la administración. Si no hiciste la universidad de la vida, la tenés que hacer. Si todavía no cursaste ni una materia en el instituto, es un buen momento. Ir al instituto bíblico no implica que vas a ser pastor o que tenés que seguir adelante un ministerio. Podés seguir profundizando en el conocimiento, y a su momento el Señor va a hacer un llamado y va a haber convicción, y entonces vas a poder comenzar a hacer lo que Dios te llamó a hacer. Pero mientras tanto, en esa preparación, vos estás instruyendo y estás recibiendo esa instrucción para poder ser aquel que proclama con autoridad la palabra de Dios. Juan 14, versículo 23 dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi palabra y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Tantas veces le decimos a Dios cuánto lo amamos, pero cuánto nos cuesta guardar su palabra. Cuánto nos cuesta que ocurra esto de que el Padre nos ame y que ellos vengan a nosotros y hagan morada en nosotros. Hoy podemos darle lugar al Todopoderoso para que esto sea así en nosotros. Cuando abrimos la palabra, el Padre y su Hijo vendrán a nuestras vidas. No solo vendré yo, dice el Señor, sino que vendremos nosotros mediante la palabra de Dios. Debemos entonces sentir reverencia y temor santo hacia la palabra de Dios. La palabra tendrá efecto cuando nosotros la hayamos aprendido, cuando tengamos la revelación. No se trata de proclamar frases que no sabemos ni siquiera lo que significan de una manera religiosa. Se trata de proclamar, hacer declaraciones de la autoridad y el poder que Dios tiene. Moisés se dio cuenta del poder que tenía su vara y estaba impresionado. Tomó la vara por fe y se volvió a convertir en su vara. Hay que empuñar entonces la palabra con firmeza. Allí entonces donde está el juicio decretado para las naciones, allí es donde nosotros tenemos que simplemente activar la voz y serles fieles al Señor. Nosotros no decretamos los juicios, sino
que los proclamamos. Moisés tomó la vara y extendió la vara y ejerció la autoridad que estaba sobre ella. Necesitamos tomar la palabra. Tenemos que usar esa palabra escrita por Dios y entonces extenderla en cualquier situación, proclamándola con fe bajo el poder del Espíritu Santo. Dios no descendió sobre nuestras vidas para dejarnos a un lado. Dios descendió y hizo lo que hizo para darnos salvación y vida eterna y para consagrarnos, hacer las herramientas que Él va a usar en estos tiempos. Cuando habló con Moisés, le dijo que tomara la vara y fue la vara la que hizo la obra. Hay que decirlo no una sola vez, sino varias veces hasta que logremos lo que Dios nos llamó a hacer. Por eso la palabra rema nos dice día en día, día en día. Mi misión no es para hoy solamente. Mi misión no es para mañana nada más. Mi misión es día en día, día en día. Y seguramente me voy a sorprender. Y seguramente cada día veré algo mayor. Porque tengo un Dios grande. Porque tengo un Dios inmenso. Porque yo soy limitado. Y voy a ir por más en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero leer 2 o 3 versículos que son de alguna manera modelos de proclamación. Jeremías 29, versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuánta gente a tu alrededor necesita oír que confieses este pasaje junto a Él? Que lo abraces y que le cuentes lo que pasa con Dios, los planes que Dios tiene para Él, los pensamientos que Dios tiene acerca de su vida. El Salmo 118, versículo 17, para aquel que está atemorizado, perseguido por un espíritu de muerte en medio de la enfermedad, dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Será que Dios te sacó de una situación difícil? ¿Será que Dios te sanó de una enfermedad de esas que llaman incurables? ¿Será que Dios te libró de un contagio? ¿Te libró de algo que te podía llevar a la muerte? Y ahora que no moriste y sí viviste, vas a contar esa obra que hizo el Señor. Isaías 54, versículo 17: ningún arma forjada contra ti prosperará, condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Todo el tiempo la iglesia es amenazada. Cuando vos empieces a proclamar, se van a levantar, van a empezar a aparecer velas con tu nombre. Nosotros todo el tiempo nos cuentan, nos pasan, nos dicen, nos encontramos con brujas que se arrepienten y nos piden perdón y nos dicen: tanto mal quise hacerle y tanto mal que hicimos, y de repente en el medio del quebranto piden perdón. Y sabe, entendemos que lo que sucede es que esta palabra sigue vigente para la iglesia de Jesucristo. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación vendrá, dijo Jehová. Viene de Él. Yo la recibo. Filipenses 4:13, activa, despierta, enciende a aquel que se ha quedado. Y dice Filipenses, entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Primera de Pedro 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuimos sanados. ¿Cuántos enfermos necesitan que vos proclames la autoridad que hubo en eso que hizo el Señor yendo a la cruz, en ese padecimiento, y de que declaremos que por sus llagas, por sus heridas, fuimos sanados? Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido,
porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Eso es lo que tenés que declarar todo el tiempo, todo el día, cuando te sentís amenazado, cuando sentís persecución y cuando ministrás a alguien que está en esa situación. La declaración es: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y hay muchas más que vas a encontrar en la palabra cuando comiences a estudiar, a profundizar. Y el Señor tiene mucho para hacer, pero es un buen momento para pedirle a Dios que te capacite, que te unja para poder soltar esas palabras con la autoridad y con fuego. Con autoridad y con fuego. Ponete de pie y vamos a estar orando.